Nosotros cuando comenzamos este es un estudio global, es un estudio que tiene además detrás un equipo global, personas que están coordinando el estudio en Francia, Suecia, Estados Unidos, Australia, etcétera, que forman parte de ese equipo, preocupados e interesados por el tema de la diáspora. Es decir, por primera vez en 2 siglos casi, Venezuela se convierte en un país de emigrantes. Siempre fue un país de inmigrantes. Tuvimos inmigración alemana en la década del 1840, que se fundó la colonia Tovar, y luego durante el siglo tuvimos inmigración europea y latinoamericana. El censo del año 60, el 15% eran de origen extranjero, más los que indirectamente eran hijos, sobrinos, nietos, etcétera, de extranjeros que habían llegado a Venezuela. Entonces, por primera vez Venezuela comenzó a expulsar gente y se produce bajo el modelo del socialismo del siglo XXI. El 92-93% del proceso migratorio se explica bajo este gobierno, entendiendo por este gobierno los 18 años continuos que incluye el difunto más el actual. Entonces, bueno, ese es un fenómeno importante porque tiene que ver con la forma en que se ha producido. Es una emigración forzada y forzosa. Forzada fue el gran conglomerado de los que han solicitado asilo político, estamos hablando de más de 15.000 personas. Forzado es los trabajadores petroleros que tuvieron que emigrar de Venezuela porque fueron perseguidos y se les limitó la consecución de trabajo, se los vetó, incluso en las empresas privadas proveedoras del sector público. Forzada fue la emigración de los médicos venezolanos del sector salud, odontólogos, etcétera, porque el gobierno está subyugado, digamos, tiene un trato preferencial con la medicina del régimen cubano. De hecho, el difunto fue a morir a Cuba por esa idolatría que sienten por ese modelo. Y luego todo el cierre de empresas, ha cerrado el 60% del parque industrial y más del 30% del parque empresarial global. Han tenido que buscar opciones de trabajo en otros lados, contadores, gerentes, administradores, programadores, etc. La otra área ha sido la persecución a la libertad de expresión. Entonces han cerrado medios, el gobierno lo ha dicho claramente, queremos ejercer la hegemonía comunicacional, es decir, no debe haber otra forma de comunicación que la que el gobierno decida. Y eso ha creado a 2 millones de venezolanos fuera, 2 millones de venezolanos que han aprendido nuevas cosas, 2 millones de venezolanos que han adquirido habilidades y competencias, 2 millones de venezolanos que tienen nuevas redes personales, empresariales e institucionales, y eso es un tremendo know-how que es el centro y el corazón del desarrollo, máxime en este momento en el que estamos viviendo, que es la sociedad del conocimiento. Me parece importante que aclaremos por qué se van esos venezolanos. Esos venezolanos se van por 2 razones fundamentales que se resumen en una. La primera de las razones es la inseguridad. Venezuela tiene más homicidios que los muertos que ha producido la guerra en Siria, y en teoría no estamos en guerra. Tenemos 29.000 homicidios el año pasado de los oficiales, a los que habría que agregar aquellos que se producen por la pelea entre bandas, que no entiendo por qué lo separa el gobierno. Y la segunda razón es que como todo socialismo, produce escasez crónica. Esa escasez crónica de medicinas y alimentos se ha traducido en muertes, ya está cobrando vidas. Incluso uno pudiera decir que ya estamos frente a un pequeño genocidio que se está produciendo en el país por el desconocimiento que tiene el gobierno de la crisis humanitaria. Dicho esto, esas personas que se han ido de Venezuela, que sumadas a las que están en Venezuela, que se han quedado ejerciendo en sus profesiones, tratando de sobrevivir en las condiciones más adversas, esa gente que se ha ido ha adquirido nuevas competencias y eso ayuda muchísimo al desarrollo del país. De hecho, ya se está produciendo en varios planos. Se está produciendo con el envío de medicinas y alimentos, se está produciendo con las relaciones que existen entre la producción de temas audiovisuales, se está produciendo por la relación que existe con empresarios venezolanos, pequeños empresarios o empresarios de la pequeña empresa mejor del mundo de las telecomunicaciones y el software. Sí, ya hay un montón de cosas que están ocurriendo y esto, cuando esta pesadilla acabe,
podrá Venezuela recurrir a ese capital humano que tiene fuera para, sumado al que tiene dentro, reconstruir el país. Sí, digamos, el gobierno persigue el régimen, porque esto no es un gobierno, el régimen que además ahorita con este golpe de Estado continuado que terminó de reventar hace unos pocos días, persigue no solamente a los que están dentro, sino a los que están fuera, los estudiantes que no pudieron comprar las divisas, los pensionados y los jubilados que no tienen posibilidad y que la están pasando por el desconocimiento y la imposibilidad de comprar divisas que le permitan sobrevivir, pero además también por los indocumentados que está creando, que convierte a los ciudadanos indocumentados en el mundo. Y a pesar del gobierno, a pesar del régimen, la gente que con su esfuerzo personal ha salido, ha invertido, se ha formado, ha trabajado, ha creado, va a ser un importantísimo activo que vamos a utilizar, que ya se está utilizando, pero que vamos a seguir utilizando de manera más ordenada, promoviendo grandes alianzas estratégicas, procesos de investigación conjunto, alianzas entre instituciones, reforzamiento y recuperación de la centralidad de la empresa, el sistema de mercado y el sistema de precios como asignación, como asignador de recursos, y esto va a hacer posible que muchísima gente y muchísimos venezolanos entre ellos y muchísimos amigos de venezolanos, que hoy hay más en todo el mundo, estén viendo a Venezuela con unos ojos distintos cuando se produzca el cambio que debe producirse, digamos, que se está produciendo, que el gobierno se resiste a reconocer, que quiere empantanar, que quiere perjudicar, pero que es inevitable porque son huérfanos social y políticamente en el país e internacionalmente.